Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo vídeo más del canal Física y Mates. En este caso vamos a resolver un problema de física de tiro parabólico. Antes de hacer el problema, que lo voy a resolver paso a paso, me gustaría explicaros en un breve minuto las 4 cosas de teoría que tenéis que saber para poder resolver el problema bien y cuando estemos haciendo el cálculo, las cuentas, que sepáis por qué hacemos eso. En primer lugar, estas ecuaciones, que son 4, 2 para la posición y 2 para la velocidad, os la tenéis que saber de memoria pura. Esta de la posición tenemos la expresión de la x, que la tenemos en función del tiempo, es decir, para cada instante t podemos calcular la x, y la coordenada y, que depende también del tiempo, y para cada instante t pues podemos calcular cuánto es la coordenada y, que la coordenada y se va a corresponder con la altura que tiene la partícula en ese punto de la trayectoria y la coordenada x se va a corresponder en ese punto de la trayectoria lo alejada que está del origen de lanzamiento. Quiero llamar la atención a que este gráfico que he puesto yo aquí es para un tiro parabólico que se tira a ras de suelo. Sin embargo, yo aquí en la coordenada y he puesto que la posición tiene una altura inicial h sub 0. ¿De acuerdo? En el caso de que os den un problema que tenga una altura inicial, es decir, que en vez de lanzarse desde ras de suelo se lance, por ejemplo, desde 3 metros de altura, pues aquí iría un 3. En este caso, como podéis ver que se lanza desde ras de suelo, esta h sub 0 no tendría que ponerla porque es 0, pero yo la voy a poner para que cuando toméis notas de estas ecuaciones, pues si en un problema que os pongan vuestros profesores tenéis altura inicial, que sepáis que se pone aquí. Bueno, estas dos fórmulas que aparecen aquí ya al final son las de la velocidad, la componente x de la velocidad, que si os fijáis es constante porque no depende del tiempo, es v sub 0 por el coseno del ángulo, es constante, y la componente y de la velocidad que sí depende del tiempo, es v sub 0 por el seno del ángulo menos g por t. Bueno, pues lo que tenéis que saber, que se llama alcance del tiro, pues a la distancia en el eje X desde donde se lanza hasta donde la partícula que se lanza impacta con el suelo. Esto se le llama alcance o, como la he puesto yo aquí en el dibujo, X máxima. Altura máxima es esta de aquí, que una altura la he llamado H máxima, y la altura máxima se corresponde con una coordenada del eje Y, ¿de acuerdo? Entonces el alcance se corresponde con una magnitud, con una medida del eje X, y la altura máxima se va a corresponder con una medida del eje Y. Y la última cosa que tenéis que saber es que en esta primera parte de la trayectoria, hasta llegar a la altura máxima, la componente v sub x siempre es constante, como hemos visto antes en la fórmula, y la componente v sub y va a ir disminuyendo, cada vez va a ser más chiquitita, hasta que aquí arriba, cuando llega a la altura máxima, la componente v sub i se convierte en 0 y solo tenemos componente v sub x. Y en esta segunda parte de la trayectoria, la que va desde la altura máxima hasta que ya la partícula choca con el suelo, v sub x sigue siendo constante como en la primera parte del movimiento, y v sub i, en vez de ir hacia arriba, ahora va hacia abajo y va cada vez aumentando más. Fijaros, os tengo aquí preparado una simulación para que veáis lo que os he explicado. Fijaros cómo la componente v sub x en el movimiento de la partícula siempre es constante, pero la v sub i, que es esta flechita que va para arriba, cada vez es más pequeña, veis cómo va menguando hasta que llega a la altura máxima, donde se hace 0, y a partir de ahí cambia de sentido y empieza a apuntar hacia abajo, ¿lo veis? Y va aumentando, pues hasta que ya choque con el suelo, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tenéis que saber. Esta simulación que tenéis aquí en la descripción del vídeo en YouTube, os pondré la web en la que lo podéis hacer, podéis comprobarlo, ¿no? Porque fijaros, yo he seleccionado aquí velocidad para que me aparezcan los vectores, ¿de acuerdo? Para que me aparezcan los vectores. Pero si le doy aquí y señalo posición, fijaros la información que me da el programita este. Me dice horizontal distance, que es 35,3, que se corresponde con lo que hemos llamado el alcance, es decir, la distancia en el eje X del movimiento, y nos da la altura máxima, maximum height, que es 15,3, ¿de acuerdo? Y este time, que dice que es 3,53, es el tiempo que está el objeto moviéndose, que está volando, que es lo que se llama el tiempo de vuelo. Entonces, este programita después os lo daré, ¿vale? Y está muy bien porque, claro, le ponéis aquí los datos,
Altura inicial yo le he puesto 0, velocidad inicial yo le he puesto 20 metros por segundo, ángulo de inclinación le he puesto 60 grados, masa he dejado 1 kilo y la gravedad he dejado 9,8, y entonces pues me da los resultados del problema, que precisamente estos son los datos del problema que vamos a hacer ahora. Entonces voy a dejar esto aquí para comprobar que los cálculos que nosotros hacemos concuerdan con lo que nos da este simulador. Bueno, pues vamos allá con el problema. En el problema nos dicen que la v sub 0, la velocidad inicial con la que se lanza el objeto, es 72 km/h y que el ángulo con el que se lanza es 60 grados. Nos preguntan cuál es la altura máxima, lo que yo he llamado h máximo, que es esto, el tiempo de vuelo o tiempo que tarda en caer, que es el tiempo que está pues la partícula que hemos lanzado por el aire, y la velocidad y altura a los 2 segundos. Nos piden la velocidad que tiene la partícula a los 2 segundos y nos pregunta también a qué altura se encuentra, ¿no? Y en el apartado D pues nos preguntan el alcance, que es lo que yo he llamado x máximo, que no es más que la distancia esta, ¿de acuerdo? Pues vamos a calcularlo. Empezamos calculando la altura máxima. Fijaros que nos han dado la velocidad inicial en kilómetros por hora. Hay que pasarlo a metros por segundo. Tenemos que trabajar con unidades del sistema internacional. Entonces, 72 km/h son 20 metros por segundo. Imagino que, bueno, que ya vosotros sabéis cómo se pasa de kilómetros hora a metros por segundo. ¿Cómo calculamos la altura máxima? Bueno, como hemos visto en el simulador, cuando llegamos a la altura máxima, la componente v sub i se hace 0. Por lo tanto, yo escribo la componente v sub i, que es igual a v sub 0 por el seno de alfa menos g por t, y lo igualo a 0. Y entonces despejo de aquí el tiempo y tengo que el tiempo es v sub 0 por el seno de alfa partido por g. Y este es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, es decir, el tiempo que tarda en llegar la partícula desde que se lanza hasta que llega aquí. ¿De acuerdo? Entonces sustituyo y me queda v sub 0 es 20, el seno de 60 entre 9,8 y me sale 1,77. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo ya tengo el tiempo que tarda la partícula en llegar a la altura máxima. Ahora lo que necesito es saber cuánto es la altura máxima. La altura máxima es una medida de la I. La fórmula de la I, la he puesto al principio, es igual a h sub 0, que hemos visto que es 0, porque no tenemos altura inicial en este problema, más v sub 0 por t por el seno de alfa menos 1/2 de g por t al cuadrado. Entonces ya, si yo sustituyo este tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, lo sustituyo aquí, me va a salir en i precisamente la altura máxima. Entonces esto es igual, v sub 0 es 20 por 1,77 por el seno de 60 menos 1/2 por 9,8 por 1,77 al cuadrado. Si hacéis estas cuentas, yo las he hecho aparte y me queda que esto es 15,31 metros. Esta es la altura máxima. La altura máxima será 15,31 metros, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que tarda en alcanzar la altura máxima 1,77 segundos y que esa altura máxima es 15,31 metros. Bueno, ahora vamos a hacer el apartado B del problema. En el apartado B lo que me están pidiendo, como podemos ver, es el tiempo de vuelo o el tiempo que la partícula tarda en caer. ¿Cómo se calcula el tiempo de vuelo o el tiempo que la partícula tarda en caer? Pues muy sencillo. Cuando la partícula cae al suelo, su coordenada I vale 0. Es lógico, ¿no? Si miramos el gráfico, cuando la partícula llega al suelo, el valor de su coordenada x será x máximo, pero la coordenada y valdrá 0, porque fijaros que vale 0. Entonces, yo le voy a poner a la y la condición de que sea 0. La fórmula de la y, entonces, la igualo a 0 y me quedaría... ya sería la fórmula de la y es esta que tenía aquí arriba, la misma. Sería v sub 0 por t por el seno de alfa menos 1/2 de gt al cuadrado. Fijaros que ya no he puesto h sub 0 porque como es 0... Bueno, pues yo sustituyo mis valores. 20 por t por el seno de 60 menos 1/2 por 9,8 por t al cuadrado igual a 0. Y aquí lo que me queda, si os fijáis, es una ecuación de segundo grado.
20 por el seno de 60 me sale que es 17,32 por t, menos 1 medio por 9,8, me queda que es 4,9 t cuadrado. Como podéis observar, esto es una ecuación de segundo grado que tiene dos soluciones, las resolvemos, voy a poner las dos soluciones, una es t igual a 0 y la otra es t igual a 3,53 segundos. La de t igual a 0 la descartamos porque en t igual a 0 ya sabemos que estamos a ras de suelo. Por lo tanto, el tiempo de vuelo nos ha salido que es 3,53. Tiempo de vuelo, el tiempo que está el proyectil en el aire, es 3,53 segundos. Ahora os quiero que veáis una cosa que es muy importante. En los problemas en los que la altura inicial vale 0, el tiempo que tarda en llegar la partícula desde el origen a la altura máxima es el mismo que tarda en llegar desde la altura máxima al suelo. Por lo tanto, cuando la altura inicial sea 0, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, si lo multiplicas por 2, es el mismo tiempo de vuelo. Fijaros que a nosotros nos ha salido que el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima es de 1,77. Si multiplicamos 1,77 por 2, nos va a salir exactamente pues 3,53 segundos, ¿de acuerdo? Eso es una característica que tienen los problemas de tiro parabólico cuando la altura inicial vale 0. ¿Por qué? Porque como ya he dicho, el tiempo que tarda en llegar desde aquí hasta aquí es el mismo que el que tarda desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, este tiempo lo multiplico por 2 y se correspondería con el tiempo de vuelo. Podría también haberlo hecho así. Pero he explicado esta forma de hacerlo, no vaya a ser que el problema que os pongan en vuestros exámenes o en vuestros ejercicios tengan una altura inicial, es decir, que en vez de lanzarse desde aquí, se lance desde aquí arriba, ¿no? Y entonces ya eso que acabo de decir no se ve verdad y tendríais que calcularlo pues como yo lo he calculado aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el apartado C del problema. Por ahora, como podéis ver, no es especialmente difícil, ¿no? ¿Qué nos dice el apartado C? Nos dice que calculemos la velocidad y la altura a los 2 segundos, ¿no? Bueno, pues para calcular la velocidad y la altura a los 2 segundos voy a empezar calculando pues la Vx. La Vx era v sub 0 por el coseno de alfa, es decir, me queda 20 por el coseno de 60 y esto me sale que es 10 metros por segundo. Ahora tengo que calcular la componente y de la velocidad, que era v sub 0 por el seno de alfa menos g por t. Esto sería igual a 20 por el seno de 60 menos 9,8 por 2, porque nos han dicho que calculemos la velocidad y la altura a los 2 segundos, por lo tanto el tiempo lo sustituyo por 2. Y esto me queda menos 2,28 metros por segundo. ¿Cuánto vale la velocidad? Pues la velocidad es un vector cuya coordenada x será 10 y la coordenada x será menos 2,28. Esto también se puede escribir como 10 vector unitario y menos 2,28 vector unitario j metros por segundo. Si no os dicen nada, la velocidad la podéis dejar así, pero lo normal es expresarla en módulo. Entonces el módulo de esta velocidad se calcula pues haciendo el módulo de un vector, ¿no? Y esto sería la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Y esto, si no me he equivocado, mis cálculos me dicen que es 10,25 metros por segundo. Entonces ya os digo que la velocidad, si no os dicen nada, pues lo dejáis así en forma vectorial, pero siempre podéis también calcular el módulo, que como veis no es muy complicado y así el profesor seguramente eso lo puntuará positivamente. Y bueno, vamos con el apartado D del problema, que ya estamos terminando. Vamos a ver qué nos pedían en el apartado D. En el apartado D lo que nos piden es el alcance, es decir, la X máximo, ¿no? Bueno, pues nosotros, ¿cómo calculamos el alcance? Pues muy sencillo. El alcance se mide con la coordenada X, que la coordenada X es igual a v sub 0 por el coseno de alfa y aquí por t. V sub 0 por t por el coseno de alfa. ¿Y este tiempo cuál es? Pues el tiempo de vuelo. Si yo en esta fórmula, en el tiempo, sustituyo el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda el proyectil en caer al suelo, pues me saldrá aquí la coordenada X cuando ha caído al suelo, es decir, el alcance. El tiempo de vuelo nos había salido anteriormente que era 3,53 segundos,
Por lo tanto, sustituyo aquí y me queda que x, que esto ya será la x máxima, será v sub 0, que es 20 por 3,53 por el coseno de 60. Bueno, pues si hacéis estas cuentas os van a salir 35,3 metros. Y este sería el alcance o x máximo de nuestro movimiento. Bueno, como habéis podido comprobar, el problema no es especialmente difícil, no es muy complicado. Vamos a comprobar ahora que el simulador coincide con los datos que nosotros hemos obtenido. Fijaros, nos dice que horizontal distance es el alcance, la distancia máxima es 35,3 y nos ha salido que es 35,3. Nos dicen que el tiempo que tarda en caer al suelo es 3,53 segundos, ¿lo veis? Y a nosotros el tiempo de vuelo, que lo habíamos calculado aquí, es 3,53 segundos. Y nos dice que maximum height, que significa altura máxima, es 15,3 metros. Nos vamos a la altura máxima y nos ha salido 15,3 con 31. Por lo tanto, podéis ver que todos los cálculos que hemos hecho nosotros pues se corresponden con la solución que nos da el simulador. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y yo trataré de responderlo a la mayor brevedad posible. Si os ha resultado útil el vídeo, pues darle a me gusta, regalarme un like y bueno, suscribiros al canal si lo consideráis oportuno. Seguro que los vídeos que vamos subiendo pueden venir muy bien. Y no olvidéis que en la descripción del vídeo en YouTube pondré no solamente la dirección con el link para que podáis descargar todo lo que yo he escrito en pantalla, sino también la dirección donde podréis encontrar este simulador para poder comprobar si los resultados que vosotros habéis obtenido pues están bien. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.